perseguidos, pero no abandonados. Juan capítulo 15, de 18 hasta 27 dijo: Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije: ningún siervo es más que su amo. Si a mí han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado, pero ahora las han visto, y sin embargo a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos: me odiaron sin motivo. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio, porque han estado conmigo desde el principio. Persecución, algunos ejemplos. Cuando yo estuve en Israel en 1996, un hermano en Cristo Jesús nos contó la persecución que sufrió por llamarse cristiano y que un judío tardó 10 años en convertirse debido a la gran persecución a la que se enfrentan por dejar su creencia. En otra situación, en Brasil, en nordeste del Brasil, en 1998, cuando fuimos a un pueblo y el líder religioso del pueblo dijo que solo poderíamos quedarnos allí por el día, pero no podíamos dormir allí. En otra situación, cuando yo estudiaba en un colegio católico, mis amigos me tiraban, perseguían, hacían todos los tipos de cosas, pero fue una época muy difícil. O que es persecución? Es una acción o efecto de perseguir, correr o ir atrás, detrás. En la sociología es la falta de tolerancia dirigida a un determinado grupo social, organización, colectividad, asociación. Por extensión, una acción o comportamiento de la persona que actúa con la intención de perseguir, dañar o restringir algo o a alguien. Una unión con Cristo, hay oposición al mundo. Jesús dijo: no améis al mundo ni las cosas del mundo. No amen al mundo, nada de lo que hay en él. Si alguien ama el mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan, capítulo 2, 15 hasta 17. ¿Qué quiere decir la palabra mundo? Es la tierra, el cuerpo de las naciones conocidas, el género humano, el universo, los impios y malvados que se oponen a Dios y tienen el diablo como jefe, los habitantes del imperio romano.
Seguir a Jesús cuesta algo e incluso puede costar la vida. Por otro lado, los que no siguen a Cristo están eligiendo vivir en un mundo perdido, lejos de Dios. Hay una recompensa por seguir a Cristo. En Mateo capítulo 19, 27 hasta 30, apóstolo Pedro habla con Jesús acerca de esto. Mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa ha dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. En versos 18 hasta 19, Jesús advierte a los discípulos del factor sorpresa. El mundo odió a los creyentes, igual que odiaran a Jesús. No debemos asombrarnos si el mundo nos odia. 1 Juan 3:13, hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. La mayor razón del odio del mundo hacia Jesús es que testifica que sus obras son malas. Jesús nos eligió y por eso también hay un odio a los cristianos. El siervo no es mayor que su amo, ni el enviado es mayor que el que le envió. Humildad y servicio mutuo. Si el amo se contenta con lavar los pies de sus siervos, es patéticamente inapropiado que estos se le peleen por los rangos de honor y desdén las tarefas más humildes. Comentario de John Carson. Los que predican el Evangelio serán perseguidos y puede que incluso les cueste la vida y tendrán el mismo antagonismo que tuvo Jesús. Si el mundo hubiera escuchado a Jesús, también nos escucharán a nosotros. Si algunos obedecieran la palabra de Jesús, también obedecerán la nuestra. Muchos estarán divididos, al igual que en los días de Cristo. La persecución viene por el nombre de Jesús o por causa de él. Los que son del mundo no saben quién envió a Jesús, el Padre. Quien ha conocido al Padre ha conocido al Hijo. Los versos 22 hasta 24, cuando oyen hablar de Cristo y lo rechazan, están pecando, pues es una rebelión contra Dios. El mundo no tiene excusa para rechazar a Cristo. Odiar a Cristo es odiar al Padre. Rechazar las obras de Cristo es pecado, porque es la obra del Padre. Los signos que hizo Jesús fueron vistos por todos. Recibir a Cristo es recibir el Padre. No debemos olvidar que incluso los que rechazaron pueden arrepentirse y cambiar de vida. Verso 25. Odiar a Cristo sin razón es el cumplimiento de la ley. Salmo 35, 19. No dejes que de mí se burlen mis enemigos, traicioneros. No dejes que se guiñen el ojo los que me odian sin motivo. Versos 26 y 27. El Consolador, el Espíritu Santo, se une a los discípulos dando testimonio de Jesús al mundo. De ahí la oposición. La palabra Paráclito, el que está al lado y procede del Padre, sustituye al Hijo. Para concluir, primero,
Seguir a Cristo tiene un alto precio. Segundo, los que odian a Cristo también nos odiarán a nosotros. Tercero, si persiguieron a Cristo, también nos perseguirán a nosotros. Cuarto, la recompensa es muchas veces mayor y ganarás la vida eterna como herencia. Quinto, se nos advirtió que seríamos perseguidos y tendríamos aflicción. 6. Aunque seamos perseguidos, el Señor no abandona a sus hijos. El Espíritu Santo, el Consolador, está con nosotros todos los días hasta el final de todas las cosas. Para pensar, ¿estás preparado para ser perseguido por la causa de Cristo? ¿Sabías que el creyente no es del mundo, de este mundo? Vive en el mundo, participa de las cosas de este mundo, pero no pertenece a este mundo. Que el Señor te bendiga a cada día más en Cristo Jesús. Amén.